Queridos amigos, es un enorme placer que estén con nosotros de vuelta en este canal. Y sí, allí lo ven, está Ricardo Baroni con nosotros de nueva cuenta en este espacio. Ustedes como siempre, pues, y tengo que agradecerles, porque Ricardo tiene una fanaticada bien copiosa que ha venido construyendo a pulso durante los últimos meses, pues con interesantísimas intervenciones. Y el caso es que el día de hoy nos está acompañando otra vez por acá nuevamente para plantear verdades incómodas, nuevamente para decir lo que pocas personas dicen, nuevamente para poner a pensar en el momento en el que pocas personas ponen a pensar a las demás. Así que te lo tengo que decir, Ricardo, para mí es de nueva cuenta un gusto enorme tenerte en este canal. Te mando un fortísimo abrazo. Gracias por tu tiempo y por tu dedicación a estos temas. No, bueno, Neomar, el placer y el honor es mío, como siempre digo, y de verdad que tú no sabes cómo yo disfruto esto. Bueno, la cosa es mutua. Mira, Ricardo, bueno, amigos, además antes de comenzar, recordarles como siempre que es importante que nos dejen sus comentarios, los leemos siempre. Ricardo más que yo, realmente. Eh, Siempre hay gente que en este tipo de programas que tampoco, y lo tengo muy claro, tampoco es que sean para el gran público, porque no tratan temas de coyuntura, estos son temas gruesos, son temas realmente a los que hay que ponerle cacumen, son temas a los que hay que pensarle. A mí me simpatiza mucho la idea de que haya gente a la que esto le resuene y entonces tome tiempo además para hacer análisis sobre los análisis que hace Ricardo, sobre las cosas que puedo decir yo y que se tomen sus minutos para escribir, así como hay uno que otro impertinente siempre también que, bueno, ante la frustración, que es un mal lamentablemente del género humano, ante la imposibilidad de poder tener un canal propio en el que divulgar ideas, en el que llegar a este tipo de, tengo que decirlo, a este tipo de digamos, de contenidos. Entonces, bueno, tienen que terminar segregando toda esa bilis a través de los comentarios. Pero bueno, no, lamentablemente, aunque empañan el paisaje, afortunadamente son una minúscula partícula en medio de comentarios que son, no diría yo positivos, porque la idea no es que sean positivos, sino que dejan cosas para pensar. Ricardo, no pierdo más tiempo y quiero arrancar el día de hoy más o menos en la misma tónica que hicimos el programa de la semana, no fue la semana pasada, creo que nuestro programa salió hace ya 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos con el programa Tres, de creo. 3 ya. Sí, porque estuvimos con el profe Antonio Cánova también hace poco haciendo el programa sobre la educación. Por cierto, muchísimas gracias a la gente que lo vio. Pero, Ricardo, hicimos nuestro último programa a propósito de hacer algo que poca gente tiene, y tengo que decirlo, poca gente hace en los días que corren, que es tratar de ver o de defender la idea del capitalismo y por qué el capitalismo termina siendo un modo de hacer, porque el capitalismo no es una ideología, para los que están pensando en el capitalismo para mí fundamentalmente es un modo de hacer. ¿Por qué tiene cosas positivas y por qué tiene también tanta mala prensa? Nosotros nos hemos dedicado a eso también. Entonces, hoy va a ser una suerte de continuación de aquel programa. Eh, bueno, Ricardo, no sé si darte ya directamente la palabra, porque hoy tenemos preparado también un set de videos que probablemente van a generar reacciones de tu lado y de mi lado. Y bueno, nada, eso. Tú me indicas, porque hoy creo que tú eres más director de orquesta que yo en este programa. Bueno, Neomar, siempre tus intervenciones son bienvenidas, ¿no? Y la idea un poco de este programa, como tú muy bien dijiste, yo siempre leo los comentarios, muy agradecido a tu generosa audiencia, porque de verdad insisto, es lo que a uno le motiva para continuar con esto, porque esto es tiempo y esfuerzo que uno le dedica hacer un programa de esto. Este contenido no es fácil, ¿no? Implica con lecturas, repasar, esquematizar lo que uno va a exponer. Pero en el programa del capitalismo hubo tres personas que hicieron una serie de comentarios que es lo que yo quiero principalmente entrar a analizar, incluso tratar de refutar. Dos de estas personas se dirigieron muy respetuosamente, manifestaron su desacuerdo. Bueno, perfecto, así es que se debate. Y otro no fue tan gentil, pero no dejó de usar argumentos que básicamente son los argumentos que se esbozan desde la izquierda para tratar de darle mala prensa y de rebatir y contrarrestar
las ideas capitalistas, ¿no? Entonces, claro, la metodología que vamos a emplear, yo voy a leer los comentarios que hicieron estas personas, y vamos a ir uno a uno disgregando sobre ello. Ahora, antes de empezar, hay dos videitos que yo quiero que tú coloques y que ponen en evidencia que la única vía para que una nación, un país, pueda salir de la pobreza es a través de un sistema capitalista de libre mercado y de respeto irrestricto a la propiedad privada donde los contratos se cumplan. Entonces, si podemos poner... Vamos allá. Vamos allá. Imagínate esto. Un país que pasó de ser un desierto sin nada a convertirse en una potencia mundial gracias al petróleo, como los Emiratos Árabes Unidos. Pero ahora imagina otro país que no tenía petróleo, no tenía agua, no tenía recursos naturales, no tenía ejército poderoso, y aún así logró lo mismo. Ese país es Singapur. En 1965, Singapur fue expulsado de Malasia. De un día para otro quedó solo. Sin territorio grande, sin campo agrícola, sin reservas de agua potable propias, sin petróleo, sin minerales, nada. Su desempleo superaba el 10%, gran parte de su población vivía en barrios marginales, y las tensiones étnicas amenazaban con destruir la joven nación. Mientras países como los Emiratos construyeron rascacielos gracias al oro negro, Singapur tenía que importar hasta el agua. No podía depender de la suerte. Tenía que crear su propio milagro. Ahí aparece una figura clave: Lee Kuan Yew. Su estrategia fue clara: disciplina extrema, cero tolerancia a la corrupción y una obsesión absoluta por la educación y la inversión extranjera. Si no tenían recursos naturales, convertirían a su gente en el recurso más valioso. El gobierno impulsó una industrialización acelerada, creó uno de los puertos más eficientes del mundo y atrajo multinacionales ofreciendo estabilidad, reglas claras y mano dura contra la corrupción. Cada dólar que entraba se reinvertía en infraestructura, vivienda pública y educación técnica. En menos de 30 años, el país pasó de fábricas de bajo costo a convertirse en un centro financiero global y uno de los puertos más activos del planeta. Hoy, Singapur tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo y es considerado uno de los lugares más seguros y eficientes del planeta. La diferencia es brutal. Mientras unos transformaron petróleo en riqueza, Singapur transformó disciplina, estrategia y capital humano en poder económico. Dos caminos distintos. Un mismo resultado: convertirse en potencia. Y la pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Administrar una fortuna natural o construirla desde cero? Si mañana aparece un líder que combata la corrupción con mano dura, ¿lo apoyarías o lo criticarías? Y pon el otro para después entrar con los comentarios. No te oigo. Ahora sí, es que tenía desactivado. Ahora, pon el otro para entrar en los comentarios. Vamos al otro entonces. El otro es el siguiente, que es este que está acá, detener. Ok, un momentico. Esto es para gente, aunque yo soy joven, Ricardo, ya cada vez me cuesta más la tecnología. Espérate, aquí tenemos ok, vamos acá. Vivir en un Vamos a arrancar desde cero. Imagínate vivir en un país donde el gobierno decide todo: tu trabajo, tu salario, lo que puedes comprar, incluso lo que puedes decir. Un país donde hacer fila por comida era normal, y donde tener dólares podía meterte en la cárcel. Pero ahora imagina que ese mismo país, en solo unas décadas, se convierte en una de las economías más fuertes de Europa, con empresas privadas, inversión extranjera y crecimiento brutal. Suena imposible, pero ocurrió. En los años 80, este país estaba atrapado en un sistema comunista controlado por la Unión Soviética. La economía estaba colapsando, las tiendas estaban vacías, la inflación se disparaba y la gente estaba cansada, muy cansada. Todo comenzó con un movimiento que parecía pequeño, pero que terminó cambiando la historia. Se llamaba Solidarność, un sindicato liderado por un electricista que nadie imaginaba que se convertiría en símbolo mundial de la libertad: Lech Wałęsa. Un sinfín de trabajadores empezaron huelgas masivas. No pedían riqueza, no pedían lujo, solo pedían algo que hoy parece obvio: libertad. El gobierno intentó detenerlos. Declararon ley marcial, arrestaron líderes, censuraron medios. Pero el movimiento no murió.
Al contrario, creció en secreto. Luego ocurrió algo que cambió el mundo. El comunismo empezó a caer en Europa del Este. El miedo desapareció, y este país fue uno de los primeros en negociar una transición pacífica hacia la democracia. Pero lo más impactante no fue el cambio político, fue lo que vino después. El nuevo gobierno tomó una decisión radical. No harían una transición lenta, no harían cambios graduales. Apostaron todo en un experimento extremo. Pasar del comunismo al capitalismo. De golpe, esto se llamó la terapia de choque. En cuestión de meses, eliminaron controles de precios, privatizaron empresas estatales, abrieron el país a la inversión extranjera y permitieron competencia real. Fue brutal. Al inicio, millones perdieron empleos, muchas empresas quebraron, la pobreza aumentó. Fue un sacrificio enorme, pero lo que ocurrió después sorprendió al mundo. Las nuevas empresas empezaron a surgir. La productividad explotó. Llegaron inversiones internacionales. La economía comenzó a crecer sin parar. Mientras muchos países excomunistas fracasaban, este país se convirtió en una de las historias de éxito más impresionantes del siglo XXI. Hoy es una de las economías más grandes de Europa, con crecimiento constante, baja deuda y un sector tecnológico en expansión. Incluso fue uno de los pocos países que no cayó en recesión durante la crisis de 2008. Y lo más increíble, todo empezó con personas comunes que decidieron que ya no querían vivir con miedo. Ahora la pregunta es, ¿América Latina podría hacer algo similar? Un cambio radical contra la corrupción y la mala administración podría transformar nuestras economías. ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores? Te leo en los comentarios. Bueno. Ese país es Polonia. Es que, por cierto, es uno de mis casos favoritos de cómo los países terminan saliendo de... Y te pudiera poner otro ejemplo, Irlanda. También Irlanda ahorita está entre los países más ricos de Europa y hace 30, 40 años era un país pobre. La clave está en dos aspectos. Uno, el Estado sí juega un papel fundamental. Claro, pero el papel que juega el Estado es sencillo, es interferir lo menos posible. Y es crear una infraestructura donde el Estado se comprometa de verdad con proteger la propiedad privada y establecer un sistema de justicia donde efectivamente los contratos, cuando se incumplan, puedan ser cumplidos. Todo eso genera confianza al capital y que los inversionistas se trasladen a esos países. Entonces, y lo otro, por supuesto, es dar libertad, que la gente emprenda libremente sin mayores obstáculos, donde registrar una empresa sea una cuestión de 1 o 3 días a lo sumo, donde los impuestos sean bajos, donde las reglas del juego estén claras, insisto, donde se respete la propiedad privada. Entonces, si el Estado entiende eso, y además sumado a que hay que adoptar las instituciones correctas. ¿Cuáles son las instituciones correctas, Neomar? Bueno, precisamente seguridad jurídica, ¿verdad? Que tiene, bueno, aquí va a caer un argumento circular. Unas instituciones encaminadas a que se respete por parte de los gobernantes la propiedad privada y los derechos individuales. Esa conjugación de un Estado que interfiera lo mínimo posible en la economía y que garantice estas otras cosas es el camino a la prosperidad y a la riqueza. Y sobre eso la evidencia empírica es avasallante. O sea, cada vez que un país abre, mira, y lo interesante de Polonia es que los venezolanos tengamos esa experiencia, la transición de choque, no una transición gradual. Lugo Infomises decía que el problema que tienen las transiciones graduales es que gradualmente van a persistir los vicios que quieres eliminar y pudieras darle un segundo aire. Por eso hay que acabarlo de raíz. Y no es casualidad que otros países que fueron países satélites de la antigua Unión Soviética que aplicaron terapia de choque, que los primeros 3, 4 años son durísimos, son los países hoy de mayor prosperidad en Europa, Estonia, Letonia, etc. Entonces, esto como primer abreboca. Ahora, vamos a entrar en los comentarios de estas 3 personas que te comenté y que se generaron a raíz de nuestro programa sobre el capitalismo. A ver. Hay un señor, Iván Suárez, ¿verdad?, que hace los siguientes planteamientos. Dice el señor Suárez, este video, o sea, el que hicimos, Neomar, es un ejemplo de manual de pensamiento maniqueo.
O sea, el maniqueísmo es una corriente donde tú planteas las cosas blancas o negras, o sea, no hay matices. Entonces le está diciendo que yo planteé las cosas en un blanco y un negro. Y de la falacia del verdadero escocés, que no la conocía, me puse a investigar, pero es una falacia donde tú haces una afirmación sobre una universalidad de algo e invocas la excepción para desvirtuar esa universalidad. Por ejemplo, los escoceses toman whisky, pero yo conozco un escocés que toma leche. Ergo, los escoceses también toman leche y por ahí te vas, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir. Entonces, dice esto el señor Suárez, ¿no? Se nos intenta vender una utopía libertaria que jamás ha existido, donde todo lo bueno de la historia humana es gracias al capitalismo puro, lo en comillas, y todo lo malo es culpa del Estado malvado. Bueno, eso sí lo confirmo, es así. Vamos a los datos reales que el invitado decide ignorar o tergiversar para que encajen en su narrativa. Aquí quiero aclarar que a pesar de que pareciera muy duro el señor Suárez contra quien aquí les habla, él está haciendo los planteamientos con sumo respeto, porque él está atacando mis argumentos, no me está atacando a mí. Porque pudiera decir, Neomar, mira, Neomar, tu argumento me parece infantil. No quiero decir que tú seas infantil, sino que tal vez la fuente donde la tomaste es infantil o errónea. Entonces, bueno, aclarado eso, dice el señor Suárez, el milagro chino no es liberalismo de mercado. El señor Baroni afirma alegremente que China sacó a 1.000 millones de personas de la pobreza con sistemas capitalistas. Esta es una omisión grosera de la realidad. China opera bajo un modelo estricto de capitalismo de Estado. Y aquí yo me quiero detener porque tendríamos que definir qué entiende el señor Suárez por capitalismo de Estado. Lo que entiende la izquierda por capitalismo de Estado es un Estado que realiza funciones empresariales, que es el Estado empresario. Pero es una paradoja porque precisamente la definición de socialismo, que es un sistema económico, es cuando el Estado es propietario de medios de producción, entiéndase empresas. Entonces, lo que yo aquí quiero sostener que este término de capitalismo de Estado fue inventado desde la propia izquierda para justificar aquellos sistemas que siendo auténticamente socialistas y que teniendo nacionalizado no, o todo o parte del parque económico industrial de un país fracasan. Para no decir que fue el socialismo, no, eso fue capitalismo de Estado. ¿Ok? Pero eso es lo que por lo general entiende la izquierda por capitalismo de Estado. El Estado es empresario. Que por cierto, ese rótulo, esa etiqueta es la que define buena parte de las relaciones económicas de nuestro país en la época precedente al chavismo y durante el chavismo. O sea, ese llamado fulano capitalismo de Estado, un Estado, bueno, que realmente, como tú dices, bueno, tenía grandes empresas, la mayoría de ellas, por no decir la totalidad, porque absolutamente quebradas, ¿no? Todas. Porque si capitalismo entendemos vivir bajo tus posibilidades, sacrificarte, ahorrar e invertir ese dinero en el mayor uso, en el mejor y eficiente uso posible, si lo entendemos así, muy pocos estados en el mundo podríamos decir que operan de forma capitalista, que es distinto. Uh-huh. Y un estado puede actuar de forma capitalista y eso es fácil detectarlo. Cuando un estado tiene superávit fiscal, significa que gastó menos de lo que ganó, como un buen padre de familia o como una empresa. ¿Me explico? Entonces, bajo ese rótulo, y vamos a ir demostrando acá, China sería, sí, un capitalismo de Estado, pero no porque es propietario de empresas, que lo es, porque eso es socialismo, sino porque el gobierno chino es austero. O sea, incluso tiene un superávit, como eso lo vamos a ver ahorita, un superávit comercial brutal. Okay. Sigue diciendo el señor Suárez. El Partido Comunista Chino planifica la macroeconomía, planes quinquenales. Ciertamente los chinos dictan planes quinquenales, pero no son planes quinquenales al estilo soviético, al estilo que dictaba Acción Democrática COPEI en Venezuela, donde fijaban metas de producción. Bueno, de aquí a 5 años debemos producir tantas toneladas de acero, tantos barriles de petróleo. No,
no es ese tipo de plan. Son planes más bien aspiracionales, donde lo que busca el gobierno chino es plantear medidas que permitan que la innovación empresarial crezca. Fíjate el cambio de enfoque. No fijan metas de producción, no fijan precios, no organizan, no le dicen a las empresas cómo deben operar, a cuánto vender, cuánto producir, a quién vender. No es ese tipo de plan. No sé si es interesante que digas eso, Ricardo, porque a veces uno pensaría que sí. Sin embargo, si algo ha demostrado, además, la política de Donald Trump, es que efectivamente China ha logrado un sistema económico, y estoy hablando de un sistema económico, aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de economía, ha logrado un sistema económico que debe tener algo, porque ese sistema económico, además de estar mediado por más de 1.000 millones de personas que tiene China, es un sistema económico que efectivamente le está roncando en la cueva a los Estados Unidos de América y a los grandes países de Europa también. O sea, para que tú tengas una idea. Eso a mí no me gusta, es otra cosa, pero esa es la verdad. Exactamente. Para que tú tengas una idea, Estados Unidos se convirtió en potencia desde que se declaró su independencia, más o menos unos 150 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hegemón desde el punto de vista militar y económico y político fue Estados Unidos. Eso fue un proceso de 150 años. A los chinos les tomó ser la segunda potencia actualmente en menos de 50 años. Claro, en el capitalismo hay una ventaja de llegar segundos, porque no es lo mismo capitalizar desde cero, como hicieron los americanos, ir paulatinamente a través de procesos, creando nuevas tecnologías y perfeccionándolas por décadas, que cuando ya tú llegas de segundo, ya todo eso está hecho. Está hecho. Y recuerda cómo comienza China. Yo lo digo siempre en mis lives y en este tipo de cosas. Ricardo, China hace 40 años atrás es asociada a la copia. China agarra todo lo que consigue en los mercados capitalistas del mundo, digamos, en materia tecnológica, juguetería, utensilios para el hogar, artículos de cualquier cosa, de cualquier índole, y copiar a un costo más económico con una calidad bastante cuestionable. Esa calidad va llegando a un punto en el que va mejorando al día de hoy, donde hay buena calidad en algunos productos. La mejor evidencia es la de los teléfonos celulares, y esos costos siguen siendo más bajos que los de los países, digamos, de Occidente, pero además China está logrando algo, y repito, esto no es que a mí me guste, a mí esto no me gusta, pero esto es la verdad. China está logrando salir de ser el país que produce más barato y lo que los demás producen, y está innovando, está produciendo cosas por cuenta propia. O sea, ya China dejó de copiar. Ya China dejó de copiar porque no hay nada que copiar. Exacto. Ya lo copiaron todo. Y los chinos lo copian sin ninguna vergüenza y te lo dicen a la cara. Te lo dicen en la cara. Sí, sí, copié. ¿Por qué no? Si es eficiente, yo lo copio. Que es una manera muy barata y eficiente de conseguir información. El copiar, ¿no? Ok. Ahora, dice el señor Suárez que el Estado chino es dueño de la tierra, ¿cierto? Y controla el sistema bancario y domina los sectores estratégicos, energías, telecomunicaciones, a través de empresas estatales. Usar a China como ejemplo del triunfo del mercado libre, mientras se pasa el video, o sea, yo entero, demonizando al Estado como el verdadero explotador, es una contradicción insalvable. Ok, vamos por partes. Aquí tengo unos datos. Neomar, ¿tú estarías de acuerdo en afirmar que un Estado, mientras más gasto social tiene con respecto a otro, es como más socialista, ¿verdad? Claro. O sea, mientras más ayuda social o más gasto social tenga, medido en términos porcentuales sobre su presupuesto. Por ejemplo, si Venezuela gasta el 5% de su presupuesto en educación y Nicaragua gasta el 20%, significa que Nicaragua es como, yo que siempre te lo he dicho, esto hay que verlo en grados, sería como más socialista. Uno tendería a asociar eso así, sí. Estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ok, fíjate este gasto público. En educación, en el 2023, China gastó el 11.9% de su presupuesto.
y Estados Unidos el 13.97. Gasto per cápita en educación, per cápita, o sea, lo que gasta cada gobierno en cada uno de sus individuos. En educación, en el 2023, China gastó 479 euros por persona en educación. España, 1.320 euros. Y Estados Unidos, 3.981 euros. En Tú me China, estás diciendo que Estados Unidos tiene un gasto social más elevado que China. ¿sí? Medido en términos porcentuales sobre el presupuesto. Por ejemplo, y otra cosa que aquí les va a hacer cotufa a mucha gente en la cabeza, las neuronas. En China el 70% de las universidades son públicas, pero son pagas. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra cultura y como donde hemos crecido, tendemos a identificar lo público con gratuito. No, es paga. Es paga. Seguridad social, Neomar. En 2024, China gastó el 14% de su presupuesto en seguridad social. El gobierno federal americano gastó el 22%. Y gasto per cápita en seguridad social. China gastó $415 en cada uno de sus ciudadanos, España $1.265 y Estados Unidos $2.915. Defensa, la partida de defensa, que digo yo que en Estados Unidos deberían cambiarle el nombre por la partida de ataque, pero bueno, es un tema de semántica. China gastó el 5.87 de su presupuesto en gastos de defensa y el gobierno americano el 14.7. Y si medimos el gasto de defensa de manera per cápita, China gastó en cada ciudadano, en la defensa de cada uno de sus ciudadanos por persona, $223, España $515 y Estados Unidos $2.980. Gasto en salud pública. China gastó el 7.17 de su presupuesto en salud pública. Para que la gente se entere, los hospitales en China son públicos, pero son pagos. Ni siquiera de copago, pago. Si tú no pasas por caja, no te atienden. Bueno, gastó el 7.17. Estados Unidos gastó, el gobierno federal, 41.9% de su presupuesto en salud. Pero Ricardo, no sé si tienes más indicadores, pero visto todo esto y dándome tú la información de que el sistema de salud, la educación, incluso no sé si no sé si el mercado laboral, porque entiendo que sí, que la jornada laboral está desregulada, o sea, en China no hay protecciones de este tipo de cosas sindicalistas o este tipo de cosas que, bueno, se preocupan porque el trabajador trabaje determinado número de horas. De hecho, es una de las cosas que más se le critica a China. Visto todo esto, ¿por qué todavía nosotros, y me pasa a mí, tendemos a asociar a China con el eje de los países que, digamos, aplican el socialismo? ¿Sí? Desde el punto de vista económico pareciera que no, pero claro, aquí entra en juego, y probablemente esto es lo que explica un poco la respuesta que tú me vas a dar, aquí entra en juego el aspecto político, donde efectivamente China, desde el punto de vista político, no es nada admirable, pero económicamente están obteniendo unos resultados. Entonces, no sé cuál es tu explicación. La propaganda desde Occidente. Es así de simple, Neomar. Y motivado también a la historia. O sea, nosotros, tú y yo, sabemos muy poco de China. Tú en un mapa puedes ubicar cualquier ciudad americana. Ubícame Beijing, Shanghái, o sea, yo no sabría. O sea, estamos muy desinformados sobre lo que es China realmente. Y déjame decirte algo. Estamos acostumbrados a examinar a los chinos desde nuestra óptica occidental y estamos cometiendo un error. Al ciudadano chino promedio no le interesa ni la democracia, no le interesa que haya o no derechos laborales, lo que le interesa es que lo dejen trabajar. De hecho, allá hay una filosofía y los chinos piensan así: 9-9-6. Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Wow. O sea, no hay ser más individualista en el planeta que los chinos. O sea, pero eso, bueno, ya iría para otro programa. Y tú has dicho una cosa que la has remarcado ya varias veces. No tenemos que confundir el sistema político con el sistema económico. El sistema político, Neomar, es donde definimos cómo se reparte y se ejerce el poder, qué grado de pluralidad o descentralización existe
y cuáles son las reglas de organización que regulan la vida en sociedad. Visto así, tú no puedes aplicarle al sistema político los términos comunismo o capitalismo, porque son términos económicos. Tú al sistema político tienes que usar otra nomenclatura: monarquía, sistema presidencialista, democracia, que puede ser presidencialista o parlamentaria o semiparlamentaria, como la francesa, que es un injerto. Y aquí se pueden... Claro. ¿Ah? Autocracia, que es de distinto tipo. Autocracia. Y entonces, una vez que tenemos claro que ese es el sistema político, el modelo económico es la forma en que una sociedad se organiza, organiza la producción, distribución y venta y consumo de sus bienes y servicios. Y se define quién controla estos recursos. Es a eso que se le puede indagar los adjetivos de capitalismo y socialista. Pinochet no era demócrata, pero tenía un sistema sumamente de economía de libre mercado. Estados Unidos es una democracia y aparentemente la tiene. China no es un país comunista, es un país... se me fue ahorita, acabo de mencionar, autócrata, es una autocracia. Pero tienen un sistema económico de libre mercado, ¿ok? Entonces, eso hay que aclararlo. Puedes tener monarquías, por ejemplo. También existen las monarquías democráticas, Neomar. El Vaticano es una monarquía democrática. Cuando se muere un papa que gobierna vitaliciamente, los cardenales eligen otro. Es una monarquía. Bueno, no sé si sería democrática, porque no hay voto popular para elegir al gobernante, ¿no? Bueno, es una elección de segundo grado, pero eso forma parte de la democracia, las elecciones de segundo grado. Se vota, hay que votar. Pero la gente no vota ni en segundo grado. Segundo grado habría en los Estados Unidos, ¿no? Me parece a mí. Pero se vota. O sea, al Papa no lo eligen por sorteo. Bueno, exacto. Lo elige, hay un grupo que lo elige, pero no es la... Y se vota. La gente. Sí, se vota, vota. Entonces... Se votan los papelitos y luego sale la fumata, ¿no? Entonces tú puedes tener una democracia presidencialista con un sistema socialista, verbigracia Venezuela, y donde imperan los estados sociales, porque el estado social es socialismo, entiéndanlo. La diferencia es que en vez de llegar a las armas, al poder por las armas, como planteaba Mar, utilizan la democracia para llegar al poder. Bueno, entonces, no en balde, Ricardo, iba a decir Gustavo. Ricardo, a China se le ha conocido durante años como el famoso ejemplo de un país, dos sistemas. Porque hay un sistema económico que tiene una vida y hay un sistema político que tiene otra. Además, en medio de lo que significa, como tú has dicho, porque esto no hay que sacarlo de la ecuación, una filosofía asiática que no tiene nada que ver con Occidente, que tiene unos tiempos de espera, unas expectativas distintas a las de Occidente, que está muy imbricada de Confucio, o sea, que es una cosa donde, bueno, pueden pasar los chinos siglos, amigos, esperando algo y no se van a desesperar, mientras nosotros los occidentales cada vez, además en los tiempos movidos en los que vivimos, estamos esperando resultados inmediatos. Entonces, son dos formas completamente distintas de ver la vida. Si usted me pregunta a mí, eso es deseable, que aquí es lo que te voy a preguntar. Tú tenías hoy una cantidad de temas, pero fíjate dónde nos quedamos, porque esto es un tema muy, 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 muy complicado. Si usted me pregunta a mí, ¿es esto deseable? Yo creo que en cierta medida es muy incompatible con Occidente, en algunos casos. Hay cosas que definitivamente hay que observar del sistema chino. Yo no voy a ser como este famoso empresario venezolano que dijo, no, en Venezuela lo ideal es que implanten el sistema chino. Yo, Ricardo, me vas a perdonar, pero yo no estoy de acuerdo, y yo no soy socialista, pero yo no estoy de acuerdo en el hecho de que la persona humana tenga que ser sometida a trabajos semi-esclavistas. Yo no creo en eso. O sea, yo no creo en eso. Ojo, eso pasa no solamente en China, pero en China pasa bastante. Entonces, bueno, yo en ese sentido te diría que a mí del modelo chino lo que me queda es respetarlo, verlo, ver lo que se puede extraer de él, pero yo no diría que es un modelo extrapolable a sociedades, por lo menos de Occidente. Yo no lo veo, porque no es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Bueno, claro, es que es otra cultura, Neomar. Además que los chinos tienen casi 4.000 años de historia.
Lo que sí yo difiero en ti un poco, y fíjate que yo no he hecho juicios de valor sobre si es bueno o no. Yo estoy describiendo una realidad. Describiendo una realidad. ¿China es comunista? No, no es. No lo es. Si eso es bueno o malo, ese es otro debate, que no lo estamos dando aquí, ojo. No sé si estamos de acuerdo en eso. Sí, 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 no, yo estaba tratando de forzar la Ahora, barra que un poquito. en China hay un trabajo de semi-esclavitud, es cuestionable, Neomar, porque si no, no hubieran tenido esta prosperidad. Porque la semi-esclavitud, la esclavitud son sistemas económicamente incluso ineficientes, desde el punto de vista económico, además de inmorales, por supuesto. Pero otra de las cosas que dice el señor Suárez es que China es dueño se ha nacionalizada la banca, las telecomunicaciones, etcétera. Dime qué país democrático de Occidente no tiene áreas reservadas por razones estratégicas. En Estados Unidos, la propiedad del espectro radioeléctrico es del gobierno federal. El servicio de agua potable es 84% público en Estados Unidos. En Venezuela el petróleo está, o sea, no hay país en el mundo que no tenga, que se haya reservado para sí ciertos sectores de la economía por razones estratégicas. Si ese es el baremo que vamos a utilizar para decir que China no es capitalista sino comunista, bueno, mira, todo el mundo, todos los países del mundo son comunistas. Pues. Y no es así, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y lo último, que siempre dicen, no, que es un partido único. Bueno, yo no sé si están pensando en el mismo partido que hace casi 100 años fundó Mao Zedong. Porque incluso a pesar de que es un partido único, ¿tú crees que todo el mundo dentro del partido chino piensa igualito? Hay unos que son más liberales, otros que son más conservadores, otros que son más socialistas, más marxistas, más socialdemócratas. O sea, es como un Ricardo, congreso. pero los purgan. Tampoco van a dejar a que cada cual ahí haga lo que le dé la gana. Eso Bueno, claro, por eso es que el gobierno chino es autocrático. Por supuesto. No, pero y sí es un sistema de partido único. Ahí no gobierna otro partido que no sea el Partido Comunista, que se llama así, ¿no? Por supuesto, pero los chinos no anhelan, el ciudadano chino común no anhela un sistema democrático porque nunca ha habido democracia en China, Neymar. Es correcto. O sea, no tienen una referencia a la cual volver como si tenemos nosotros los venezolanos, por ejemplo, desde el punto de vista de la democracia. No les importa. Lo que le importa al chino es prosperar y que lo dejen trabajar tranquilo. Exacto. O sea, ok. El señor Suárez hace un segundo comentario a nuestro primer programa, que él llamó el negacionismo de la revolución industrial. Dice el señor Suárez, llegar al punto de decir que los relatos de niños trabajando en las minas son mentiras es ignorar la historia económica documentada. Durante las primeras décadas de la revolución industrial, el libre mercado sin regulación llevó a jornadas de 14 horas y explotación infantil severa para maximizar la plusvalía. Las condiciones no mejoraron automáticamente por la bondad de los empresarios. Mejoraron porque surgieron los movimientos sindicales y porque el Estado tuvo que intervenir a la fuerza, por ejemplo, con las Factory Acts en el Reino Unido, para prohibir el trabajo infantil y regular la seguridad. Las conquistas laborales no fueron un regalo del capital, fueron arrancadas al sistema. Yo quiero recordarle al señor Suárez que el primero que implementa la jornada laboral de 8 horas fue Henry Ford como política de su empresa, y esa política empresarial fue copiada por casi todas las legislaciones del mundo. Los sindicatos, que fueron al principio una manifestación de tu derecho individual a la libre asociación, fue posible porque estaban en un sistema que así lo permitía. Ya el derecho a formar sindicatos fue expropiado por la izquierda y hoy por hoy lo venden como un derecho social. Pero yo me quiero plasmar en lo que dice el señor sobre 2 puntos: las jornadas laborales de 14 horas, por una parte, y el trabajo infantil por otra, y que en Reino Unido eso fue prohibido. No, señor. En primer lugar, Neomar, siempre hay que comparar tu actuación presente con la anterior,
para ver si mejoraste o no con respecto a la anterior. ¿Cuánto cree el señor Suárez que se trabajaba en el campo, en economías de subsistencia al día, para poder producir lo mínimo para no morir de hambre? Más de 14 horas en el campo, en esa época. En Europa habían hambrunas cada 20 años. De hecho, yéndonos un poco más atrás a la Edad Media, lo mejor que podía hacer un padre por sus hijos era venderlo como esclavo a los turcos para que no se murieran de hambre, porque los otomanos en esa época eran el gran hegemón. Entonces tú siempre tienes que comparar tu situación actual con la anterior. Y desde ese punto de vista, una jornada de 14 horas era mucho más humano para los cánones de la época que el número de horas que intervenías en trabajar en el Estado. Ahora, con respecto a la prohibición del trabajo infantil, no se prohibió. El primer trabajo infantil que se prohibió fue el que empleaba a los niños para limpiar chimeneas por dentro, que era un trabajo pre-revolución industrial. Pero mira cómo fue la evolución de las Factory Act. Por ejemplo, la ley de 1833 prohibió el empleo de menores de 9 años en fábricas textiles. O sea, prohibió el empleo de niños menores de 9 años. O sea, si tenías 10, 11 y 12 podías trabajar. Y limitó las horas de trabajo para niños mayores de 9 años a 9 horas diarias. Y los niños de 13 y 18 años podían trabajar hasta 12. Ley de 1844. Redujo la jornada de los niños de 8 a 13 años a 6,5 horas al día. Y por primera vez aplicó regulaciones a las mujeres, beneficiándolas a limitar su jornada a 12 horas. Ley de 1847 limitó la jornada laboral de mujeres y jóvenes menores de 18 a un máximo de 10 horas diarias. Y la ley de 1850 ajustó los horarios para asegurar que las jornadas de 10 horas ocurrieran entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, lo que indirectamente permitió el origen de la tarde libre del sábado. Yo te pregunto, una legislación así hoy, ¿cómo sería vista? O sea, imagínate que la ley del trabajo diga que tú puedes contratar a un niño mayor de 9 años y que ese niño puede trabajar 9 horas al día. ¿Cómo sería visto eso hoy? Eso es un crimen. Pero en la época no se consideraba así, porque ese niño de trabajar 14 horas empezó a trabajar 9. Entonces, sí es verdad que al inicio de la revolución industrial, las condiciones laborales eran inseguras, insalubres, pero compara eso hoy con una fábrica de un país normal. O sea, son procesos. O sea, bueno, pero lo que dice el señor, entiendo, es que además los sindicatos comienzan a jugar un papel allí, y es verdad. O sea, de hecho, Ricardo, en la emergencia de los partidos socialistas en Europa, digamos en el siglo XIX, tiene que ver con esto. Los partidos socialistas emergen del mundo sindical que emerge de las consecuencias de la revolución industrial. O sea, eso sí es innegable para mí. Ahora, que tú vengas y me digas que ese referente o que esa idea de la revolución industrial como un movimiento que generó auténtico progreso y que es lo que nos tiene a nosotros el día de hoy acá, que permite que básicamente los hombres y las mujeres de este tiempo que estamos viviendo tengamos tantas cosas como tenemos, coño, eso es negar también un poco la realidad, ¿no? Entonces, pero claro, Neymar, pero lo que yo te quiero significar, que yo no estoy desconociendo, que al principio, si lo medimos con las varas de hoy, las condiciones laborales eran sumamente, vamos a decir, insalubres y hasta peligrosas. Claro, pero total. Pero era la primera vez que la humanidad hacía eso. O sea, eso es un proceso, Neomar. Claro, tú no puedes, ¿cómo es que dicen? Hay un dicho, nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido. Fueron procesos. Mira, el mismo Hayek aceptaba la creación de sindicatos porque él decía que si era el dueño de una empresa, a él le gustaría tener a alguien que representara a sus trabajadores para dilucidar los problemas. Eso es verdad. El problema es que los sindicatos fueron desvirtuados. Claro. O sea, eso es un tema, un programa que vamos a hacer. Estimado. Los primeros sindicatos en Argentina son mafias. Los sindicatos en Argentina tienen un país
que ha salido de la crisis económica que dejó la izquierda por décadas, diría yo, ni siquiera por lo último que hizo la Cristinita y Alberto Fernández, sino que estamos hablando de décadas de socialismo, y entonces los sindicatos no quieren realmente que la economía avance, ellos lo que quieren es mantener sus privilegios de grupo, eso es lo que Exactamente, eso, pero eso es un programa aparte, pero incluso no solamente en Argentina, en Estados Unidos, tienes que recordar el caso de Jimmy Hoffa, presidente de los sindicatos de camioneros, que es uno de los más poderosos, sí, así es. que desapareció, nunca lo consiguieron. No se sabe, bueno, todavía está desaparecido, Jimmy Hoffa. pero a mí me gustaría que en este punto colocaras un video de Miguel Ángel Bastos, que él analiza la postura de Murray Rothbard, un gran economista americano, sobre el trabajo infantil. Mira, vamos a hacer este video, yo creo, porque nosotros tenemos un programa larguísimo hoy, porque quedan como 5 videos, vamos a tener que picar este programa en otro segmento y haremos otro programa, porque estoy viendo que el reloj nos agarró hablando de China, que ha sido como el tema grueso, y es lógico, porque es un tema muy polémico. Al cual volveremos. Volveremos, ajá. Pero pon el video de Bastos. Vamos al video de Bastos, de Miguel Ancho Bastos. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo, al profesor Bastos. ¿Y qué es lo que nos cuenta sobre el trabajo infantil aquí en el...? Bueno, dice que, hombre, él no se extiende mucho en el tema. Dice que es una intervención. Normalmente el trabajo infantil básicamente es una forma de proteccionismo de los trabajadores, digamos, ya instalados frente a la competencia de trabajadores más jóvenes que supuestamente trabajarían más barato. El problema aquí, normalmente, el trabajo infantil, prohibirlo, normalmente no hace nada bueno, en el sentido de que quien evita el trabajo infantil es el desarrollo económico. Es decir, si nosotros no trabajamos, no es porque hay una ley que lo prohíba. En España hay una ley desde 1911 que lo prohíbe. Mi abuelo, compadre Escasa, tuvo que trabajar y nació en 1911 y tuvo que trabajar igual. Lo que dice él es que tiene unas consecuencias económicas perversas, en el sentido de que esos niños los obligan al mercado negro, a cobrar menos aún. Y esos niños normalmente, si les quitas esas alternativas, si trabajas, porque las alternativas que tienen son peores. Normalmente esos niños o acaban esclavizados, o acaban prostituidos, o acaban en la delincuencia. Se mete por eso. No creo que defienda el trabajo infantil como algo positivo, solo dice que prohibirlo aún genera más daño. Porque si los niños trabajan, por desgracia es porque hace falta en su casa. Lo único que puede acabar con eso es que la sociedad sea rica. No otro tipo de cosas. Por repito, en España lleva mucho tiempo prohibido, no sé aquí. En España mucho tiempo prohibido y muchos niños tuvieron que trabajar hasta los años 70. Por muy prohibido que estuviera. Lo que acabó con eso es que no hace falta que los niños trabajen, no que esté prohibido. Y por ahí, yo creo que la línea de argumentación... se podría no lo cortes. También, primero, ¿por qué es malo el trabajo? Que es otro gran debate. ¿Por qué es malo el trabajo? Por ejemplo, en España los niños pueden salir de borrachera a los 12 años, pero no pueden trabajar. Pueden tener 72 horas de marcha seguidas, pero no pueden trabajar. ¿Por qué es malo en sí el trabajo? ¿Y cuál es la característica de la infancia? Porque es otro debate. Por ejemplo, Philippe Arié, esto ya no viene en el libro, Philippe Arié, que es un historiador francés, tiene una historia de la infancia, explica cómo, primero, la infancia occidental es distinta a la infancia de los demás países, ¿no? Incluso, y la infancia moderna es distinta a la infancia antigua. ¿En qué sentido? Ahora la infancia se ve como un sitio así feliz, así como unicornios y osos, así como tiene así nuestro compañero, y una etapa feliz de juegos, infancia. Los antiguos veían al niño como un adulto pequeño que había que integrar. Era un adulto pequeño que había que meterlo, criado por los padres, y una de las formas de educarlo era el trabajo. De hecho, por ejemplo, yo cuando hablaba con mi abuelo de estas cosas, mi abuelo esa mentalidad no la tenía, que tenemos los modernos. Él decía que, bueno, que el trabajo no era malo, que él aprendió a trabajar, que fue un niño que se ganó su pan desde pequeño, y gracias a eso pudo pagar la escuela, porque tenía plata. Entonces, como su familia mejoró, todos los hermanos trabajaron, como su familia mejoró por ese tipo de cosas. No lo veía él como algo malo, él veía algo malo que estuviera yo jugando al Pokémon Go sin hacer nada. No sé qué le parecía a él más vicioso, si trabajar y producir. Yo lo veo, por ejemplo, en mi país, los chinos que están allí en la tienda, están ayudando a sus padres en las tiendas. Yo no veo que esos niños necesariamente les tengan que ir peor que a nuestros niños que están jugando todo el día a cosas de este estilo. Sí, obviamente ya sé que están refiriéndose a abusos y a cosas por el estilo. No estoy defendiendo tampoco
se le pega a los niños ni cosas por el estilo. Estoy diciendo que no veo por qué necesariamente que los niños ayuden con trabajo un poco sea necesariamente tan malo como se piensa, que haya una especie de infancia ideal a cuidar y proteger. Y esto lo dizaría y creo que se puede discutir. De hecho, muchas culturas del mundo nos sorprenden porque no tienen exactamente nuestra misma visión de la infancia. Entonces nos sorprende. Bueno, fíjate lo interesante, ¿no? Bastos no está defendiendo, y me está citando autores liberales que tampoco defienden el trabajo infantil, sino que lo que dicen es que la prohibición es peor, produce más daño. ¿Ok? Fíjate cómo dice que es una medida proteccionista básicamente auspiciada desde los propios sindicatos, porque indudablemente mientras más joven eres, más inexperto eres, cobras menos. Y eso hace que los salarios bajen. Entonces los que ganan salarios altos les conviene que eso no se produzca. Pero entonces al prohibir el trabajo infantil, abres mercados negros donde los niños van a ganar menos. Y la alternativa a la que se enfrentan, porque estamos hablando de personas que pueden ser pobres, es prostituirse, es vender drogas, es estar sometidos a esclavitud. O sea, la alternativa es peor. Y lo que dice Basto es cierto. O sea, no es que el trabajo infantil deje de existir porque se prohíba, sino porque no haga falta. Porque tenemos una sociedad tan rica que no hace falta que los niños trabajen. Y fíjate que incluso el gran filósofo panameño Rubén Blades tiene una canción que dice: en la casa del pobre hasta el feto trabaja. Ja, es cierto. ¿Ok? Y Bastos en otra parte del video hace una comparación entre cómo se ve la infancia hoy, que el mejor reflejo de eso es la película Ciudadano Kane de Orson Welles, no sé si la has visto. Claro, claro, excelente. Donde él al final de su vida dice, bueno, la época en la que más fui feliz fue la de niño, ¿no? Y por eso y es la etapa de la inocencia, y es por eso que nuestra visión moderna hace que tratemos de proteger eso lo máximo posible. Pero como dice Basto, en la antigüedad, cuando la realidad era otra, cuando no había la prosperidad de ahora, se tendía a ver al niño como un adulto joven que había que incorporar al proceso productivo. Entonces, de hecho, Ricardo, recuerdo, me da mucha risa ver un poco cómo eran los temas antes, todo esto de cuando el niño se le incorporaban los pantaloncitos, porque ya se veía en él a un hombrecito. O sea, ahora uno lo ve como un juego, ¿no? Ahora uno le compra unos pantaloncitos a una criatura que tiene 2, 3 añitos, y entonces uno le parece un chistecito. No. Antes el tema de los pantaloncitos tenía que ver con esto. Cuando el niño podía empezar a usar pantalones era porque ya era un hombre, o sea, y no necesariamente que tenía que cumplir 15 años. Eso pasaba antes, eso pasaba a los 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces era un tema... Me hiciste recordar, porque cuando yo era niño, la gente de mi generación, los papás de uno lo vestían de marinerito. Claro, no, yo también posé por eso, no te creas, que yo también conozco eso, pero fíjate que el argumento de Bastos es poderoso en el sentido en el que él dice, no importa lo que prescriba la legislación, o sea, la legislación puede decir lo que sea y es valioso que sí, ok, que tú tengas un artículo que diga está prohibido, pero el problema es que eso no prohíbe en términos reales que los niños accedan por las razones que sean al mercado laboral. Terminan allí o no terminan allí es en función de la economía del país. O sea, si el país termina... Donde hay más trabajo infantil, Neomar, es donde hay menos capitalismo y más pobreza. Porque lo que dice Bastos, lo que impide que haya trabajo infantil es que no haga falta. Claro, que no haga falta. Que la economía no sea una economía miserable de las familias, donde la familia se dé, porque se supone que si hay un niño, uno cree que hay unos padres, ¿no? Porque ahora también todo está tan relativo. Se supone que los padres son los que asumen la carga laboral, se supone que fluye la economía de una manera normal, donde hay suficiente comida sobre la mesa todos los días, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero y aclaro que tú y yo, y voy a hablar por ti, no estamos haciendo apología del trabajo infantil. O sea, yo de niño yo no trabajé. No, yo tampoco. Y mucha gente que no conoce. Y me da dolor ver todavía, porque en Venezuela todavía se ven niños pidiendo en la calle, pero es que eso es un flagelo, Ricardo, y tú eres un poco mayorcito que yo, no tanto, pero un poquito. Eso es un flagelo, el tema de los niños de la calle. Bueno, al punto que Hugo Chávez llegó al poder diciendo que se quitaba el nombre si no los acababa, ¿no? Tú llegaste a ir a una playa en Aragua que se llama Puerto Cruz.
debo haber ido, pero no recuerdo. Te va por la Colonia Tovar, en vez de cruzar la Colonia Tovar, cruzas a la derecha y bueno, en la época en que nosotros íbamos, mi abuela tenía una casa allá en la playa, era la casa más grande del pueblo, porque mi abuelo había sido gerente de la electricidad de Caracas y se pensaba construir una represa, pero se construyó Cubrí, el proyecto se abandonó, pero nosotros seguimos usufructuando esa casa por 3 generaciones. Cuando de niño íbamos a Puerto Cruz, que era un pueblito, mi abuela era madrina de medio pueblo, tú veías a los niños que ahí vivían, de la edad mía, de 7, 8 años, saliendo a pescar con sus papás. Así es. ¿Me explico? ¿Y eran padres malos? No, era su realidad, es que tenían que incorporar al niño para ser más productivo. Es triste, pero es así. Y ese es un ejemplo todavía aceptable, pero piensa en la gran ciudad y piensa en lo que significan los semáforos, con los niñitos haciendo malabares, con los niñitos... Pero eso ya es mendicidad, eso ya es... limpiando vidrios, vendiendo Sí, flores. pero eso es pobreza. Bueno, sí, es preferible eso a que vendan drogas o sean criminales. O que pero roben. es tristísimo ver eso. Es tristísimo. Yo, de hecho, cuando a mí se me acercaban, a veces cuando iba a Guerote, se me acercaban, había una época que te acercaban de 5 o 6 niños al mismo tiempo. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Entonces, claro, yo no les daba dinero porque yo sabía que por ahí había un adulto atrás. Yo los llevaba a la panadería a comer. Pero eso es mendicidad. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, y por lo general, insisto en idea, en donde hay más niños incorporados al mercado laboral, y estamos hablando de industria, es en los países en donde no hay riqueza, sino hay pobreza. Entonces, bueno, Neomar, esto hasta aquí, creo que sí, sería muy largo hacer esto en una sola entrega. Pero bueno, espero haberle dado al señor Suárez el mismo respeto que él me dispensó, pero tenía que responder esto, no podía, porque estos son los argumentos que incluso cuando entras a debatir con académicos, te los sueltan. Entonces, y muy pocas veces se da la oportunidad en un medio como este de poder entrar a este tipo de discusiones. De repente a mí me gustaría que el señor Suárez viniera a un programa y debatiéramos sobre esto para que él pudiera contraargumentar, sería lo ideal. E incluso Canova y yo por muchos años hemos tratado de nuestros colegas hacer programas donde debatamos esto y siempre, como León Melquiades, huyen hacia la izquierda. El León Melquiades, imagínate tú, chico. Sí. Mira, Ricardo, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Hoy hemos abordado el caso China y el caso del trabajo infantil como correlatos del tema capitalista. Yo creo que ha sido un programa bien interesante, además porque hemos incorporado algo que, debo decirlo, fue iniciativa completamente de Ricardo, que fue tratar de dar respuesta a inquietudes, interrogantes e incluso discrepancias de la audiencia y verlo a la luz también de lo que dicen personas como Miguel Ancho Bastos, ¿no? Que tiene unos puntos bien particulares para ver la realidad siempre, ¿no? Desde un punto de vista, el punto del profesor Bastos o la mirada del profesor Bastos es una mirada rothbariana, ¿no? Si él es muy... Él es que pudiéramos hacer un programa sobre eso. Él es anarcocapitalista, que es mi verdadera inclinación, ¿no? Yo no soy liberal clásico ni minarquista. Yo creo en el anarcocapitalismo. El anarcocapitalista diría yo que es por donde son un poco las inclinaciones de Milei, ¿no? Un poco las inclinaciones de Milei. Sí. Ojo, no narcocapitalista, no. Ahí la A es muy importante. Anarcocapitalismo. O sea, una anarquía de capitalismo de propiedad privada. Tú sabes que hay narcocapitalismo también, ¿no? Sí. También. Y narcosocialismo también hay, ¿oíste? Me imagino. Yo no sé dónde, pero debe haber. En algún lado del planeta Tierra. Mira, Ricardo, ha sido un verdadero gusto, un deleite conversar contigo otra vez. Gracias, amigos, a todos ustedes por quedarse por acá. Obviamente, no tengo ni qué decirlo. Van a quedar muchísimos temas por seguir desenmarañando con este caballero en próximos programas. Yo no puedo más que invitarles a ustedes a que se suscriban a este canal, que nos dejen un comentario para que eventualmente Ricardo lo responda en un programa. Nos apoyen con un me gusta
en cada uno de estos programas y si desean también pueden cada uno de los contenidos compartirlos a través de sus redes sociales. Sería de muchísima utilidad para nosotros. No les digo sigan a Ricardo en esto y en Facebook y en Twitter y en Instagram porque Ricardo no usa nada de esa vaina. Ricardo es un tipo clásico, más como el liberalismo clásico. Entonces, bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes y hasta entonces. Chao.